Me siento mal porque quería ir a La Última Cena, la pintura de Leonardo da Vinci, pero es completamente imposible. El hermoso país de Italia tiene hermosas ciudades, pero una en especial, que es Milano, la mejor conocida como la capital de la moda, la capital del diseño, la capital financiera, la sede de la bolsa italiana. En este video les voy a presentar cómo es Milano en Italia, cómo es su gente, cómo son sus calles, cómo son sus casas y cómo es la moda. Una de las cosas que se destaca Italia es por su buena comida. Estoy llegando hoy de viajes, lamentablemente tuve un vuelo nocturno, no tengo tiempo para ir a un restaurante porque voy a estar nada más un solo día en Milano. Entonces me metí en un bar que son como unos restaurantes informales. Puedes obtener buena comida, en este caso estoy ordené como una especie de wrap que viene siendo como un kebab pero con sazón italiana. Entonces ya les voy a mostrar cómo son las comidas aquí. Ese wrap me costó aproximadamente 7 euros con un refresco incluido por la emergencia. Pero si vas a un restaurante que les estaré mostrando el día de mañana, siempre ondea un menú entre 20 euros, 15 euros aproximadamente. Y esta es la comida que pueden conseguir, el menú que pueden conseguir por 7 euros en Milano, que es un wrap relleno de carne con papitas, refresco. No es la comida acorde para un almuerzo o cena, pero la prontitud del tiempo lo amerita. Bueno, esto está mundial. No sé si será el hambre, pero como un shawarma con sazón italiana y está muy bueno. Una de las formas más convenientes de moverte a Milano y más económica es utilizar el metro. Acabo de usarlo y tienen un costo de un ticket de 90 minutos de 2.20 euros y es ilimitado y te puedes detener en cualquier estación. Este es el ticket, lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito o en dinero en efectivo. A los 90 minutos se te vence, puedes invertir en otro y te va a salir sumamente económico, porque si usas Uber o taxi es muy costoso. El famoso Duomo de Milán es una majestuosa catedral gótica que empezó su construcción en 1386 y se caracteriza por sus obras de arte, sus pináculos y su hermosa vista que pueden ver desde la terraza. Es simplemente una joya arquitectónica que se encuentra aquí ubicada en Milán, Italia. Vine a un sitio muy famoso que es la famosa Galería Vittorio Emanuele, que se caracteriza porque alberga las mejores marcas más lujosas, los mejores diseñadores. Aquí es donde los famosos adquieren sus prendas para lucir. También es reconocido porque existen muchísimos cafés muy antiguos y muy lujosos, tanto así que un café te puede costar de 50 a 100 euros, solamente por estar en la Galería Vittorio Emanuele. ¿Y tú? ¿Te tomarías un café o pagarías un café en 50 o 100 euros nada más por estar en la Plaza Vittorio Emanuele? Déjamelo en los comentarios, te leo. Esta galería fue construida en 1877 y uno de los iconos que predomina es su techo de cristal. Si visualizan detrás de mí, toda la galería tiene un techo de cristal y a su vez su estructura es de hierro. Muy lujosa, muy hermosa y es muy famosa por las fotos que se toman aquí las personas. Aprovechando que me encuentro en la tienda Louis Vuitton, recientemente aprendí algo que es digno de tomar como aprendizaje. Louis Vuitton tiene dos líneas de marca. Una línea exclusiva para las personas realmente millonarias. Ese tipo de diseños, ese tipo de ropa no tienen los logos comunes que van a ver en la calle, que Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Las marcas más costosas prácticamente tienen un solo
logo que es muy mínimo. La otra marca, que es la común, que también sigue siendo muy costosa, fue diseñada para la gente, coloquialmente hablando, que quiere aparentar. Pero realmente la persona con dinero que gasta en este tipo de tiendas no los van a ver con ese tipo de carteras que ven comúnmente, Louis Vuitton. Eso se lo dejamos a los ricos que quieran aparentar. Lo aprendí recientemente de un analista de la moda y de verdad que da que pensar. ¿Y tú, chica o mujer, usarías una falda como esta? ¿Usarías este vestido solamente porque es Louis Vuitton o te sentirías a la moda o te sentirías fashion? Yo particularmente respeto a las personas que quieran gastar su dinero en moda excesiva, vamos a llamarlo de esa manera. En lo particular, yo uso algunas marcas. No las veo por su precio, sino las veo por su calidad. Yo soy la típica persona que puede usar la marca Lacoste, por dar un ejemplo, pero también puedo usar la marca Pedro Pérez. Con tal que la marca sea de calidad, yo me enfoco en que la ropa sea duradera. Este tipo de cosas que se ven aquí en la galería Vittorio Emanuele, un par de zapatos 10.000 euros, yo creo que nunca lo haría. Con 10.000 euros yo creo que le sacaría el triple invirtiéndolos, ¿no? Pero bueno, hay personas con extremado dinero que no se percatan en ese tipo de cosas y quizás son pequeñeces. Pero llevo rato dando vueltas por las tiendas y los precios son 20.000, 30.000. Un traje de hombre, 45.000 euros. Sumamente excesivo. Y esta es la famosa tienda de los relojes Rolex, donde un reloj puede ondear fácilmente de los 20.000 a 30.000 euros y hasta muchísimo más. Este es uno de los famosos cafés que se encuentran aquí en la galería. Se visualizan, fue fundado en 1928. Eso es lo que los hace famosos. Caracteriza por sus helados. Miren la cola de las personas para comer un helado. Otra de las cosas que caracteriza a Milán es que es sede de la famosa Última Cena de la pintura de Leonardo da Vinci. Voy a tratar de visitarla mañana en la mañana, pero estuve revisando su sitio web y las colas son impresionantes. Estoy en una lista de espera porque nada más voy a estar 24 horas en Milán para ver si podemos entrar y así conocen la Última Cena de Leonardo da Vinci. Milano se caracteriza por ser una ciudad muy costosa. Comparada a las ciudades del sur como Nápoles, Sicilia, entre otras, Milano es una ciudad con un costo de vida bastante elevado. También es conocida por ser la capital financiera e incluso es la sede de la bolsa italiana. Y eso hace de que muchas empresas de alto renombre o empresas principales tengan su sede aquí. Comparándola con Roma, que es la capital, son totalmente distintas. Roma es una ciudad arquitectónica que van a ver en un video más adelante, una ciudad histórica. Y Milán, a pesar de que tiene arquitectura y a pesar de que es antigua, se ha convertido en una ciudad muy vanguardista en cuanto a la moda. A través de los años siempre ha sido catalogada como la capital de la moda. Como le dije, una de las vías más convenientes para llegar a todos los sitios de interés de Milano es tomando el metro. Aquí me encuentro esperando mi tren y aquí viene. Buongiorno Italia, buongiorno Milano. Muy buenos días, gente buena
desde la maravillosa ciudad de Milano. Mi segundo día aquí. Lamentablemente me siento mal porque quería ir a La Última Cena, la pintura de Leonardo da Vinci, pero es completamente imposible. Las próximas 2 semanas están reservadas, yo me tengo que ir hoy de Milano. Así que será para otra oportunidad, pero es algo maravilloso que me hubiese gustado ver. Me dirijo en este momento a tomar un desayuno italiano, típico italiano. Aquí les voy a mostrar cómo mangian los italianos en la mañana. Estas son las zonas residenciales de Milano, prácticamente del centro. Estructuras italianas. Por el medio pasa el tranvía. Y Milano es una ciudad bastante congestionada, pero a pesar de la hora está bastante aceptable en este momento. Algunas regiones de Italia se acostumbra el desayuno con huevos, el desayuno típico normal que podemos comer cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo. Pero la mayoría de los italianos comen es pan, o lo que llamamos un cornetto de chocolate, o un cornetto. Si lo pides con jamón te lo van a dar con jamón, pero no es muy común. Es el cappuccino. Muy importante la diferencia del café. El cappuccino solamente es en la mañana. Muy mal visto si pides un cappuccino en el día, en la tarde. Yo lo pido, pero porque me gusta, pero ellos no lo ven bien, lo ven con los ojos vacíos. Normalmente se pide un latte, se pide un espresso en las otras horas del día, pero en la mañana el cappuccino es vital. Es el café que normalmente se desayuna en Italia. Aquí donde estoy sí tienen como una especie de tostada con jamón y queso. Ordené una de ellas, ordené un cornetto ferrero, que es como un croissant relleno de chocolate. Ordené un cappuccino y a su vez un típico dulce que ya les voy a mostrar, que sé que es temprano, pero es inevitable que lo pueda comer. Esto es lo que es un desayuno típico italiano en el área del norte. Aquí tenemos lo que es una tostada, que es un sándwich relleno de jamón y queso. Posteriormente un cornetto de chocolate. Y esto es lo que les quería mostrar, que es un cannoli de pistacho. Es un dulce espectacular. Y no podía faltar el cappuccino. Este desayuno tiene un costo de 7,50 €. Todo lo que incluye están viendo en este video. Les voy a recomendar un método de transporte que yo utilizo mucho cuando estoy viajando, especialmente en Italia, porque son muy convenientes cuando no quieres usar el metro, no quieres usar bus y tienes que trasladarte unas 5 o 7 cuadras. Yo utilizo esto, siempre son 2-3 euros y son muy pero muy convenientes. Es un poco riesgoso, que no les gustan las aventuras, pero créanme que son muy útiles. Que son estos monopatín. Pagas con la tarjeta de crédito, descargas la aplicación y te van a llevar rápido a tu destino, sobre todo cuando has caminado todo el día. Ha llegado el momento de decirle adiós a Milano, la capital de la moda, a la capital financiera de Italia. Mi estadía por aquí fue muy corta, espero que hayan disfrutado este video, sobre todo de conocer el Duomo, la galería y toda su cultura italiana en Milano. En estos momentos me dirijo a rentar un vehículo porque estoy cerca de un país que quiero conocer a 3 horas manejando, y ya verán en los próximos videos hacia dónde me dirijo. Gracias por tu apoyo, no te olvides de darle me gusta, compartir este video y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Muchísimas gracias, bendiciones, gente buena. Nos vemos en el próximo video.